¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, vamos a darle observación a la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Después de ver a la multitud y de preguntar a su discípulo, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos?, el evangelista nos revela el propósito de la pregunta del Señor. Nos cuenta que lo hizo para probarle, según lo que acabamos de observar. Si bien esta palabra probar en el idioma original puede tener significados negativos, también puede tratarse de algo positivo. El apóstol Santiago escribió en su epístola y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... ¿Qué produce la prueba de la fe? Según lo que dice ahí Santiago, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Felipe era el pesimista estadístico del grupo. Alguien parecido a esa clase de personas que cuando se les presenta una idea o una propuesta, dicen: según estudios realizados recientemente por la Universidad de Harvard, tenemos el 98% de probabilidades en fracasar. ¿Sí lo han escuchado? Hay personas que no pueden dejar de hablar sin utilizar los números y los porcentajes. No, esto va a salir mal. Y este era Felipe, era el pesimista estadístico del grupo. La prueba tiene un propósito según quien la realiza. Si es el tentador, ¿qué ha de buscar por medio de las pruebas? La caída, el desánimo, el fracaso, que nuestro andar cristiano se vea truncado, que nuestro testimonio caiga por el suelo. Pero si se trata del Señor Jesucristo, ¿qué busca Él por medio de la prueba? ¿Para qué el Señor nos prueba? Crecimiento, fortaleza. Para crecimiento, para fortaleza, para confianza en Él. Para que entendamos que siempre nos cuida y nunca nos abandona. Vemos a nuestro Señor actuando de esta forma cuando van estos hombres allí en el camino a Emaús, ¿lo recuerdan? Y el Señor les dice para probarles si realmente deseaban su compañía. También lo hizo cuando se volvió a los 12 y les dijo: ¿acaso vosotros os queréis ir también? Conociendo la frialdad e indiferencia de nuestros corazones, Jesús habla fuertemente para remover nuestros sentidos espirituales. Y como en este caso, la pregunta del Señor sacará a luz una actitud específica. Termina el texto que acabamos de observar diciendo: Él sabía lo que había de hacer. Las obras del Señor no eran sucesos que ocurrían inesperadamente o accidentalmente. No era así, no era producto de algo inesperado. El Señor siempre actuaba de manera predeterminada y prevista por el Padre.
Cuando pensamos en esto, recuerdo las obras del creyente, que eran semejantes a las obras de Cristo, según lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que si nosotros hacemos algo agradable a Dios, es porque Él lo preparó y lo dispuso para que así fuera. Teniendo eso en cuenta, no hay absolutamente nada para gloriarnos, porque el Señor ha provisto de esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La respuesta de Felipe fue desalentadora. Mientras el Señor le preguntó de dónde, él respondió: ¿con cuánto? El Señor no le estaba preguntando con cuánto. El Señor le estaba preguntando de dónde. Un denario era una moneda de plata romana que equivalía al salario de un día. Es decir, que un trabajador semiprofesional ganaba por un día de trabajo un denario. Aún en el caso que se pudiese conseguir toda esa cantidad de monedas, no alcanzaría sino para un bocado de cada uno de los presentes. 200 denarios corresponderían al sueldo de 7 meses. Entonces estábamos hablando de harta plata. Sería hoy como decir más o menos 5 millones de pesos. ¿Sí? Trayéndolo a nuestra moneda actual, para nosotros vendría a ser eso, más o menos 5 millones pasaditos, como 5 millones 400. Era harta plata, harto dinero. Y mire que Felipe dice: ni siquiera 200 denarios alcanzarían para que cada uno probase un pedacito. O sea, imagínense cuánta gente habría. Era una multitud bastante grande. Probablemente Felipe hacía cálculos en su cabeza, sumaba, multiplicaba, restaba, dividía, tratando de calcular el costo del pan. Mientras el Señor deseaba enseñarle que los recursos financieros no son una limitación frente a su poder. Y también que Él puede obrar soberanamente aun cuando nosotros veamos algo imposible. Así, no permitamos que nuestra evaluación de lo irrealizable nos impida confiar en Jesucristo. Felipe observó la situación desde su pesimismo e ignorancia. Miró el problema como algo imposible de realizar. Si un poco para cada persona era algo imposible e irrealizable, ni siquiera llegar a imaginarse que sobraría tanto pan como para llenar 12 cestas. Todos comerían hasta saciarse. Y podemos aquí encontrar una aplicación práctica. Es importante que en las ocasiones de la vida dejemos de ver el problema y su difícil solución y empecemos a observar la situación como el Señor lo hace.
Que confiemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuando pensemos como Felipe, Señor, ni 200 denarios alcanzarían, o como decimos nosotros coloquialmente, ¿de dónde flores si no hay jardines? Recordemos lo que el Señor hizo aquí y no desmayemos. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Ahora aparece en escena Andrés, el hermano de Pedro, que también era oriundo de Betsaida. Betsaida era el lugar donde estaban ocurriendo estos acontecimientos. Mientras Felipe calculaba el precio del pan para toda esa multitud, Andrés se movía entre la gente mirando a ver qué podía encontrar, a ver si de pronto habían personas que tenían comida o recursos. Y podemos encontrar aquí que lo que interpreta un comentarista acerca de este pasaje es falso, porque tratando de explicar este milagro, este hombre dice que lo que ocurrió fue que todos, al ver que un muchachito sacó sus panes y sus peces y los dio al Señor, entonces que todos fueron conmovidos en ese momento y que todos empezaron a sacar la comida que tenían. Así es como un comentarista explica el milagro, ¿sí? Pero pues es más difícil creer eso que lo que nos dice el texto. Y estaba allí Andrés mirando entre la gente, pasando revista a ver qué podía encontrar, y todo lo que halló fue a un muchachito, a un pequeño. Ahora, este pequeñito iba con lo que sería la merienda para un día en el campo. Andrés, como tenía por costumbre, lo trae al Señor, demostrando su confianza y fe en la capacidad y persona de Jesús. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? El término que aparece en el griego es un doble diminutivo, un muchacho chico. Es decir, que era pequeño en edad y también pequeño en estatura. Un muchacho chico. No era un hombre rústico, corpulento, musculoso, cargando a unos peces monstruosos. No. Era a un pequeñito, alguien podríamos decir que en cuestiones de provisión sería alguien insignificante, cargando lo que llevaba en su merienda para el día. 5 panecitos pequeños y 2 pececillos, porque también la palabra pececillos nos da la idea de que eran peces pequeños. El pan de cebada era el de los más pobres, el más económico, el pan más barato, podríamos decir que era el pan del vulgo. No se comparaba con el pan de trigo, aunque se consumía el pan de cebada, pues era un pan de pobres. Eran panes que al principio se les dejaba leudar un poco, luego se amasaban en pequeños círculos de más o menos 10 a 13 centímetros de diámetro y se les horneaban. También la palabra que aparece para pececillos o pescaditos eran pequeños peces sazonados con sal, parecidos a sardinas.
pues después de todo era el fiambre de un muchachito. Así que no había mucho con qué trabajar. Por eso Andrés enfatiza en la pregunta: ¿mas qué es esto para tantos? Esta expresión deja una clara constancia que no había suficientes provisiones ni recursos para alimentar la multitud. De esta forma se nos presenta la grandeza de este milagro obrado por el Señor. También contribuye para demostrar que la alimentación de los 5,000 no fue algo preparado, orquestado ni dispuesto por el Señor, tampoco por sus discípulos. También pude observar en otros comentarios y escuchar a algunos predicadores liberales que dicen que el Señor llevó a la gente seguramente a una cueva por ahí cerca al sitio donde estaban, y que con anterioridad habían comprado el pan y lo tenían allí preparado, y que en el momento de que hay que alimentar la multitud, el Señor por debajo el atuendo que ellos utilizaban, ¿cómo se llamaba? La túnica, le pasaba a los discípulos sin que la gente se diera cuenta. Muy rebuscado. Hay que tener más fe para creer una cosa de esas que lo que el texto nos dice. Y el texto nos dice que no habían recursos. No había una bodega por ahí cerca que la habían preparado con anterioridad, no existía. No había. Los discípulos se asombraron, quedaron sorprendidos y maravillados viendo lo ocurrido. Este muchachito que vemos aquí no tenía mucho, pero estaba dispuesto a ponerlo a disposición para el Señor. Él no contribuyó con mucho, mas lo poco es mucho si Dios está ahí. Él puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. Es interesante que el Señor siempre es glorificado usando a gente humilde, pobre, escasa de recursos. Él no busca a los millonarios. No habla del equipo. No me van a tomar más. No busca a los santafereños tampoco. No busca a los exitosos, a los poderosos. El Señor manifiesta su poder entre lo vil y menospreciado del mundo, entre aquellos que no son ni representan nada, como aquella viuda pobre allí en Sarepta de Sidón que fue a visitar el profeta, ¿recuerdan? Y llega el siervo del Señor a donde esta viuda y le dice: dame de comer. ¿Y qué era lo que esta mujer tenía? ¿Qué era todo lo que tenía? Una puñadita de harina y un poquito de aceite. Poquito de harina y de aceite. Y dice que con eso le preparó algo al profeta de Dios y se lo dio. Eso fue todo. Y el Señor luego empieza a multiplicar milagrosamente la harina y el aceite, tal como ocurre aquí con los panes y los peces. ¿Quién iba a imaginarse que ese muchachito pequeño e insignificante, al igual que esa viuda pobre y desamparada, serían recordados y admirados por muchos siglos por haber puesto lo poco que tenían a la disposición y el servicio del Señor? Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Jesús dijo: haced recostar la gente.
En esa cultura generalmente las personas comían sentadas en el suelo. Otra versión dice haced sentar a la gente. De esta forma se evitaría la confusión y el desorden. Puntos de gran importancia cuando se congrega a una multitud. Imagínense tanta gente, ¿cómo sería repartiendo pan de manera desordenada como vemos a la gente repartiendo dulces el 31 de octubre? Eso sería la locura, ¿no? Y en una multitud tan grande. Entonces, lo primero que el Señor piensa es, bueno, vamos a hacerlo de manera ordenada. Vamos a recostar a las personas, hacerlos sentar, que estén quietos, y vamos a darles a todos. ¿Cómo sería la cara de los discípulos? Bueno, el Señor ahora nos está haciendo recostar a la gente, que se preparen para comer, pero ¿qué les vamos a dar? Por Dios santo. No hay nada. Y el Señor dice que los va a alimentar a todos. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Felipe había dicho ni siquiera 200 denarios alcanzarían para que cada uno participase de un bocado. Nadie veía la comida y los discípulos no tenían ni idea de cómo se alimentaría toda esa multitud. La época del año en que sucedieron estas cosas debió ser cuando había hierba justo en la primavera, antes de la Pascua. Y notemos que el Señor elige un lugar cómodo y fresco, un sitio limpio y agradable para que la muchedumbre se recline y esté cómoda para recibir el alimento. Podemos ver aquí que nuestro Dios es un Dios de orden, que el Señor es un Señor de orden y que a Él le gustan las cosas ordenadamente y decentemente. Al Señor no le gustan esas romerías, esas multitudes como las que vemos en los Viernes Negros en los Estados Unidos, cuando la gente va a los supermercados a comprar y eso, si alguien se cae en la puerta del supermercado, todos pasan corriendo por encima y así han muerto muchas personas. También lo que hacen en las religiones, esas estampidas que hacen, esas peregrinaciones que hacen para ir a la Meca. Mucha gente muere en esos tumultos. La otra vez hubo un rumor de que había alguien, un kamikaze. ¿Saben qué es un kamikaze? Es una persona que se coloca un cinturón de explosivos y va a donde hay una multitud y activa y ¡pum! Mata una multitud y pues se sacrifica o se inmola por la causa, ¿no? Hubo el rumor, imagínense, en una peregrinación de esas a la Meca hubo el rumor de que había un kamikaze y la gente se enloqueció y, mejor dicho, salió desenfrenada y eso, hubo cualquier cantidad de muertos y heridos, porque imagínense una multitud desenfrenada. Tremendo, ¿no? Pero el Señor no está de acuerdo con esa clase de cosas. Aquí vemos que el Señor actúa ordenadamente, hace recostar la gente y de una manera decente les va a dar de comer a todos. Termina el pasaje diciendo: y se recostaron como el número de 5,000 varones. Varones, hombres. Esto enfatiza que había diferencia entre mujeres y niños. Según el relato encontrado entre los otros evangelistas, habían mujeres y niños. Entonces, si habían 5,000 hombres, ¿cuánta gente había en su totalidad? Entre 10.000 y 15.000 personas. Más de 10.000 personas, mujeres y los niños.
La hermana Rica dice que más de 10,000. ¿Alguien da más? Yo doy 15. ¿12? 15. 15. El hermano Javier, 15. ¿Alguien da más? No. Allá la hermana levantó la mano. No estamos en una subasta. Estamos mirando lo que nos dice el texto. El texto nos dice que habían 5,000 varones. Es probable que la multitud sobrepasase a las 10,000 personas. Es probable. Pero no podemos dar una cifra exacta porque estaríamos especulando. Será 22,000. Ahora, siempre que hablamos de este milagro, lo vemos y lo encontramos como la alimentación de los 5,000. Pero ya yendo más allá e indagando, nos damos cuenta que habían más de 5,000 personas. Habían más de 5,000 personas. O sea, cuando se habla de 5,000, eran 5,000 hombres. Se trataba de una gran multitud, lo que indica cuán grande sería también el milagro que iba a tener lugar. Algo que también podemos resaltar es que al efectuar un milagro, el Señor hace uso de lo que tiene a su disposición. Vemos que aquí el Señor toma lo que su discípulo encontró en este muchacho: 5 panes de cebada y 2 pececillos. Si bien el Señor podía haber dado de comer a esa gente sin ningún recurso, ¿tenía el poder para hacerlo? Claro que sí. Él tenía el poder para hacerlo. Pero ¿por qué tomó estos panes y estos peces que le da a este muchachito? ¿Para qué lo hizo o por qué lo hizo? Para demostrarles que él sí tenía el poder, pidiéndole al Padre que le multiplicara los padres. Sí, pero Porque vio la bondad del niño y cómo dio todo lo que él tenía para darlo a la gente como ayuda. Y Cristo, como Dios soberano, valoró eso y lo utilizó. y lo aceptó. Y lo aceptó y lo utilizó para la obra. Así es. Así es. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Una vez que la organización estuvo dada, nuestro Señor toma en sus manos los panecillos y los peces y dio gracias por ellos. Agradecer por el alimento en ese tiempo correspondía al padre de familia, quien generalmente decía: bendito seas, oh Señor nuestro Dios, que haces que el pan salga de la tierra. Pero si el mismo Cristo dio gracias a Dios por el alimento y lo bendijo, ¿no deberíamos también nosotros hacer lo mismo? Teniendo en cuenta que si hay provisión y alimento en nuestras casas, es porque Dios nos lo ha dado. Un niño, hijo de creyentes, fue invitado a donde una familia conocida, y al ver el comportamiento de todos los asistentes, quienes empezaron a comer sin haber dado gracias a Dios por los alimentos, el muchacho les dijo: ustedes están peor que los perros de mi casa, que no esperan a que se les pase la ración y ya se la están devorando. Dar gracias a Dios por su provisión es un gesto de estima, dependencia y fe. Deberíamos empezar a practicarlo, a hacerlo, si no lo hacemos. Ahora, debemos otra vez pensar en la actitud de los discípulos. ¿Cuál sería su sorpresa? ¿Qué estaría en la mente de ellos?
mientras el Señor estaba en un acto solemne de oración, bendición y agradecimiento, preliminar al milagro que estaba a punto de ocurrir, ¿cuál sería la sorpresa de los discípulos? Bueno, pero el Señor estará pensando que de estos pequeños panecillos y estos pececitos se va a alimentar toda esta multitud. Me imagino allá mirándolos, codeándose allá. ¿Y aquí qué? Alguien lo dijo sabiamente: un pan sin bendecir es un pan sin multiplicar. Luego nos dice el pasaje que los repartió entre sus discípulos. Fue en ese momento donde empezó a ocurrir el milagro. En la medida en que el Señor partía y daba a sus discípulos para que fueran y llevaban a la gente, ellos iban, entregaban y volvían, y el Señor tenía más pan. Y los panes y los peces empezaron a multiplicarse milagrosamente en las manos del Señor. Ellos iban y daban y venían, y el Señor ya les tenía más para que fueran y llevaran. Interesante, ¿no? Dice la palabra: hay quienes reparten y les es añadido más. Miles y miles de panes y peces seguían apareciendo milagrosamente, mientras el Señor continuaba dividiéndolos y dándolos a sus discípulos. Pero aquí también podemos encontrar una reflexión práctica para nosotros. Es mejor repartir que guardar. Recordar las palabras del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Es más dichoso el que da su mano, favorece al pobre, al necesitado. Es más gozoso el que da que aquel que recibe. También tenemos una valiosa lección en este pasaje acerca de las funciones del ministro. Vemos a los discípulos recibiendo el pan de las manos del Señor y distribuyéndolo a la multitud. No fueron ellos los que hicieron que el pan se multiplicara. Ellos no oraron el milagro. ¿Quién lo hizo? El Señor. Su ministerio fue el de recibir humildemente y distribuir con fidelidad. Ellos solamente fueron administradores de lo que el Señor les dio. Ellos no son mediadores entre Dios y los hombres, y tampoco tienen el poder de dar gracia o de absolver de pecado a alguien. El hombre no puede hacer eso. Su única tarea consiste en recibir el pan de vida que ha recibido de su maestro y distribuirlo entre las almas que trabaja. El ministro no puede hacer que los hombres valoren o reciban el pan. A uno le gustaría que obviamente todas las personas lo recibieran, que todos lo aceptaran de buena manera, pero lamentablemente esto no ocurre. Nuestra única tarea es de ser administradores fieles del alimento que ha provisto nuestro divino Señor. Y de esta manera fue que 5 pequeños panes y 2 pececillos en las manos del Señor saciaron completamente a una gran multitud. Es mejor lo poco con la bendición del Señor que lo mucho donde Él no está. Hay otro pasaje que dice que es mejor un bocado de pan seco en casa de donde hay amor, ¿sí? Donde está el Señor, a un buey engordado en casa de contienda, de rencillas,
en un hogar en donde el Señor no está. Podemos más disfrutar de lo poco que el Señor nos da si estamos en Él, que de lo mucho sin Él.